esto onoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu pneumatos. Amen. Eulogetos. Eulogetos Kyrios Hotheos tu Israel, ότι επεσκέψατο καί επόιεσεν λύτρωσιν το λαό αυτού, καί έγειρεν κέρας σωτερίας χεμήν, εν όικο Δαβίδ παϊδός αυτού, καθώς ελάλες εν διαστόματος των Χαγίων απαϊώνος προφετών αυτού. Cristian, ¿puedes leer, por favor? Soterian ex Tranquilo. Estron gemon kaye seiros panton ton misounton gemas oisai eleos metaton pateron gemon kaines tegnai diatekes hagias autu. Χόρκον χον όμωσεν προς Αβραάμ τον πατέρα χεμών, του δούνα ηχεμήν, αφόβος εκχειρός εχθρόν ρυσθέντας λατρεύειν αυτό, εν χωσιώτε τι καιδικαϊοσύνε ενώπιον αυτού, πάσα ιστάις χεμέρα εις χεμών. Andrés. Aisude, Paidion, profetes, Utsistu, Cletese, Proporeuse, Gab, Enoquion, Turio, Toimasai, Podus, Autu, Dudunai, Enosin, Soterias, tu, Tau, Autu, en Afesei, Amarkion, Autun. Διεσπλάνχνα ελεούς Θεού χεμών, εν χώης επισκέψε τα ηχεμάς, ανατολέ εξ χύψους, επιφάναι τόης εν εσκότεϊ, καί εσκιά θανάτου καθεμένοις, του καθεοθιούναι, τους πόδας χεμών, εισχοδών, εireenes. Ahora le pido el favor a Henry. Pater gemon, poentois uranoi, aciat theto tono masu, el theto e basileia su, tiene theto to pele masu, poes uranoi cae pige. Y concluyamos entonces con Meneses. Tonarton, Emonton, Epiosium, Dov, Emin, Temeron, Caiafes, Emin, Ta, Ofeilemata, Ofeilemata, Emon,
Oskai emeis adpelamen tois otheiletais emon. Kai me eisenet keis emas eis peiratmon alla rusai emas apo tu poneru. Esto onomatu patros, kai tu huiu, kai tu hagio neumatos. Amén. Bueno, séptima lección, hebdomon mathema. Hebdomon mathema, como lo habíamos visto la vez pasada. Les pregunto, ¿ya todos pueden ver la presentación? Padre, no. ¿Todavía no? Todavía no. Bueno, a manera de recorderis, recuerden que en la hebdomon mathema, como ya lo he establecido, estábamos afrontando la primer temática, alfa prima, el artículo, y habíamos dicho que el artículo es una partícula que pertenece a las categorías gramaticales que en griego son variables, bueno, también en español. Es decir, que están sujetas a cambio dentro de sus funciones. El artículo, como el sustantivo, como el adjetivo y como el pronombre están sujetas en este caso a una flexión que nosotros ya conocemos por el sustantivo que se llama la declinación. Y decíamos que el artículo tiene como objeto preciso la determinación, es decir, que hace que una palabra sea específica. Y aquí yo he dicho que el sustantivo, el adjetivo o algunas formas verbales pueden estar acompañadas por el artículo y no solo. Yo aquí simplemente he colocado estas como para no abundar más, pero el artículo podría acompañar otras categorías gramaticales que aún no he citado. Entonces, también decíamos la clase pasada que el artículo en griego corresponde a lo que es el artículo determinado en español, o sea, el, la, lo, los, las y los. Porque en griego no existe el artículo indeterminado, es decir, un, una, uno. Ese una, uno, se utilizan otras maneras para indeterminar una cosa dentro de la lengua griega. No como en español, que tenemos pues las expresiones que son típicas. Y entonces habíamos dicho que para realizar o para poder declinar los artículos masculinos, nos íbamos a utilizar una clave que ya conocíamos todos, la declinación masculina de la segunda forma, de la segunda declinación. Entonces, diciendo esto, habíamos establecido pues cada uno de los artículos, que los voy a ir pasando un poquito velozmente. Vimos ho, hoi, en el caso acusativo ton, tus, en el caso genitivo tú o ton, y finalmente en el caso dativo teníamos toi y después tois en el caso dativo plural. Para los femeninos, para la declinación neutra decíamos que íbamos a emplear la segunda declinación también neutra. De esta manera el nominativo y el acusativo iban a ser directamente iguales. Sería to en el singular y sería ta en el plural. En los casos indirectos, como el genitivo, tendríamos la misma declinación que tuvimos para los casos masculinos. Es decir, en el genitivo singular tendríamos tú, en el plural tendríamos ton, y en el caso dativo tendríamos toi, y finalmente en el caso dativo plural tendríamos tois. Finalmente habíamos establecido que para los artículos femeninos íbamos a trabajar con uno de los 5 paradigmas. El paradigma que íbamos a tener en cuenta para construir los artículos femeninos depende del último paradigma que estudiamos en la primera declinación, el alfa impura larga. De esta manera, al nominativo nosotros tendríamos el artículo ge y tendríamos el plural jai. Así como en el caso de los artículos masculinos, recordemos que el nominativo tiene terminaciones proclíticas, es decir, que carecen de un acento y que entonces para su lectura es necesario
que estén acompañadas de otra palabra. En el caso acusativo para los femeninos tenemos también las terminaciones correspondientes al alfa impura larga y entonces tendremos como singular ten y como plural tendremos a tas, ten, tas. Para los casos indirectos, el mismo procedimiento tendremos en el genitivo tes y en el plural, que ya es habitual, que es el mismo para todos los artículos genitivos plurales, ton. Y tendremos acá el caso dativo, tendremos con la misma dinámica el artículo tei para la, con la, bueno, dependiendo de la función que pueden desempeñar dentro de un contexto, y tendremos el plural ais, y entonces su artículo será tais. Recordemos esta T que llamamos preformante que se ha metido, digamos, acá para acompañar las terminaciones que ya conocemos de esas declinaciones, formando así los artículos. Habíamos dicho además que teníamos los artículos duales, pero que tenían una particularidad, porque para los casos directos manejaremos uno solo, inspirados en la terminación masculina y neutra. Entonces tendremos siempre to, y to puede acompañar palabras que son masculinas, o que son femeninas, o que son neutras. Y para los casos indirectos tendríamos toin, y lo mismo, la misma teoría aplica, toin puede acompañar al masculino, al femenino o al neutro, a cualquiera de los tres. O sea que son artículos casi que universales, podríamos decir así. Sin embargo, había dicho yo que en algunos textos había una peculiaridad que también podríamos encontrar, y por eso lo he colocado más pequeñito en menor medida, el artículo ta para los casos directos, pero este ta solo va a acompañar palabras femeninas. Entonces, to puede acompañar también las palabras femeninas, pero en menor medida podemos encontrar en algún texto el artículo ta, y entonces aquí tendremos el artículo dual para los casos directos. Y lo mismo sucede para los casos indirectos. Encontraríamos un artículo tain que solo acompaña el género femenino y nada más. Ahí prácticamente habíamos llegado nosotros en la lección pasada y había presentado yo, recuerden, el paradigma, digamos, sintético de todo lo que vimos nosotros, con las siguientes aclaraciones para que las recordemos, que al nominativo nosotros vamos a tener, tanto en el género masculino como en el género femenino, una serie de artículos que llamaremos proclíticos. Mucha atención, porque si estos artículos proclíticos les llegásemos a ver un acento, y eso es posible, eso se debe a varias razones. Primero, a que no sea un artículo. Segundo, a que se quiera hacer algo con ese artículo, pero lo veremos más específicamente en su debido momento. Entonces, para identificar estos artículos, recuerden que deben de carecer del acento, porque son siempre expresiones proclíticas. Habíamos también dicho, también en amarillo, que el genitivo, el artículo genitivo plural de cada uno de los géneros es exactamente igual. Por lo cual el artículo pues no nos prestaría una ayuda a la hora de determinar el género de las palabras que acompañan, en el caso de que tengamos dudas. Tendremos entonces que discernir a partir del conocimiento de las palabras que acompañan o del contexto. También en amarillo había señalado acá los casos directos del neutro, que miren, se repiten, o sea, en el singular, to, tanto para el nominativo como para el acusativo, y en el plural, ta, tanto para el nominativo como para el acusativo. Y finalmente he señalado en morado las terminaciones de los casos indirectos, tanto del neutro como del masculino, que son exactamente iguales. Si recuerdo, hemos aprendido la segunda declinación, pues esto no debería ser una cosa antipática, en el sentido de que podríamos fácilmente agregando o haciendo unos cambiecitos en nuestra cabeza, podríamos ya tener los artículos simplemente, o al menos saberlos reconocer. Saber reconocer un artículo y su género. Por ejemplo, en el femenino, si hemos ya asimilado la primera declinación, sabremos que la terminación en o as
son acusativas, las terminaciones es, on son genitivas, y la terminación con iota suscrita y ais son del dativo. Para los demás, para los duales, tenemos esto que acabo de explicar. Para todos los géneros to, para todos los géneros toin, pero, atención, algunas veces las palabras femeninas podrán tener en vez de to, ta, y en vez de toin, tain para los casos indirectos. Entonces, como se observa de este paradigma, las formas del nominativo masculino y femenino, singular y plural, recuerden, no tienen acento, son proclíticas como ya lo he acabado de establecer. Y observemos simplemente una cosa para finalizar, que ya lo decía yo por cada uno de los artículos expuestos, que los casos directos y los casos indirectos tienen su propia acentuación. Para los casos directos tendremos que todos los artículos, exceptuando estos del masculino y femenino nominativo, son oxítonos. Observen el acento agudo, son oxítonos. Mientras que los casos indirectos son todos perispómenos, es decir, tienen acento circunflejo. Observen lo mismo en los casos duales. Tenemos casos directos, el acento es oxítono, y en los casos indirectos tendremos acento circunflejo. Bueno, hasta aquí. ¿Hay alguno que tenga alguna pregunta, que quiera formular alguna pregunta? Sino para continuar. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta aparte de esto que ya hemos dicho? Pues bueno, ya he dicho varias cosas, pero quiero hablar del vocativo. He dicho que los artículos no tienen un artículo vocativo y no se usa. Basta que la palabra aparezca declinada en su manera vocativa y eso es un vocativo, no necesita de un artículo. Sin embargo, muchas veces y correctamente, el vocativo en vez de estar precedido por un artículo, está precedido por esta partícula que ustedes ven acá. Mírenla acá. Es una interjección. Bueno, nosotros en griego la llamamos mejor partícula, pero esto traduce nuestra interjección española. Mire, de hecho aquí la tenemos, suena prácticamente igual. Aquí decimos oh, como de oh gloria. Esto yo ya lo había un poco explicado alguna vez. En griego leeríamos una O, pues es una O mega, una O larga, más su acento circunflejo, entonces va a quedar O, O. Es una cosa un poco exagerada, pero así va a quedar. Voy a pedirle el favor a alguno de ustedes que me ayude, entonces, por favor, pase en este momentico, aquí para que me ayude, voy a pedirle el favor a Múnera Palacio, Daniel. Hola Daniel, mira, voy a poner acá una frase, te voy a pedir por favor que me la leas, está en griego. ¿La puedes leer por favor si la ves? Como se me cortó un poquito la comunicación, ¿me la puedes volver a leer, Daniel? Bravo, juye. Esto es la forma de citar a algo que se ha declinado al vocativo. Entonces, cuando yo me encuentro esta O, observen, no es un artículo, es una partícula que en nuestro español, como lo decía acá, corresponde a nuestra interjección española, O. Si esto es O, quiere decir que lo siguiente, o que hay dentro de la proposición, una palabra que tenga que estar en vocativo. Daniel, vamos a hacer el análisis morfológico de esta palabra. ¿Qué categoría gramatical tiene esta palabra? ¿Es un verbo? ¿Es un artículo? ¿Es un sustantivo? ¿Qué es esto? Un sustantivo. Bravo. ¿Cuál es el caso de este sustantivo entonces? Singular. Ese es el número singular, está bien, pero ¿cuál es el caso? El caso es nominativo, vocativo. ¿Cómo, perdón? Vocativo. Es el vocativo. Me dijiste ya vocativo singular. ¿Qué género tiene esta palabra?
masculino. Bravo, masculino. ¿De qué palabra vendrá Daniel? ¿Cómo es? Os, Muy bien. Huios. ¿Cómo sería el genitivo? Julio, a ver, ¿cómo es eso? Huios. Recuerda que este es el mismo término del paradigma que utilizamos para explicar esta declinación, que es la segunda declinación masculina. Ya, Julios, perdón. Huios, huiu, jo. Y aquí entonces, Daniel, ¿cómo traduciríamos toda esta frase? ¿Cómo quedaría esta frase traducida? Entonces ahí diría, oh hijo. Bravo, oh hijo. Muy bien, gracias Daniel. Bien, nosotros tenemos entonces acá cómo van a aparecer los vocativos. El vocativo puede aparecer o en la compañía de esta partícula o puede simplemente aparecer solito, declinado, sin la compañía de esta partícula. Pero vean entonces que no existe un artículo que acompañe el vocativo. No hay artículos declinados a el caso vocativo. Solamente tenemos 4 casos para declinar el artículo: el nominativo, el acusativo por cuanto respecta a los casos directos, y el genitivo y el dativo por cuanto respecta a los casos indirectos. Esto es lo primero que podemos tener en cuenta a la hora de o traducir, sea del griego al español o sea del español al griego. Una segunda cosa que podemos tener en cuenta es la siguiente, y que me parece absolutamente necesaria repetirla. ¿Por qué digo repetir? Porque esto es algo que se supone. Pero como dicen que el sentido común es el menos común de todos los sentidos, entonces yo lo voy a decir acá. Si la función que nosotros conocemos del artículo, en este caso griego, pero también el español podría entrar acá, es la de la determinación. O sea, vamos a determinar un sustantivo, un verbo en participio, un adjetivo, etcétera. Pero en este caso que estamos viendo, nada más hemos visto sustantivos. Si la función del artículo griego es determinar o especificar un sustantivo, el adjetivo o algunas formas verbales, entonces vamos a llegar a un elemento que se llama la concordancia. El artículo tiene que concordar con lo que está determinando. Digamos que el artículo está determinando a un sustantivo. Si el sustantivo tiene un género, un número y un caso específicos, el artículo que lo determina tiene que tener el mismo género, el mismo número y el mismo caso. Vuelvo a repetir. Si el artículo está determinando, en este caso propongamos un sustantivo, podría ser un adjetivo o alguna forma verbal, si está determinando a ese sustantivo y ese sustantivo tiene un género, un número y un caso específico, pues el artículo que lo determina tiene que tener el mismo género, el mismo número y el mismo caso. Si no coinciden en ese género, en ese número o en ese caso, en los 3, en 2 de estos datos o en uno solo de esos datos, quiere decir que ese artículo no determina a ese sustantivo. Pongo un ejemplo que de pronto puede ser más fácil. Aquí lo voy a colocar. Voy a colocar una palabra que todos nosotros ya conocemos, logos. Y le voy a pedir el favor a alguno de ustedes que me ayude con esta palabra, a hacer el análisis morfológico. Le pido el favor a, puede ser en este caso, pongamos a Johan Santiago Builes Pulgarín. Hijo, hagamos el análisis morfológico de esta palabra que tú ya o que todos ya conocemos. ¿Qué categoría gramatical recibe? Es un sustantivo. ¿Cuál es el caso de este sustantivo? Es nominativo. ¿Cuál es el género de este sustantivo? Masculino. Masculino. ¿Y cuál es el número? Singular. Bravo. Me has dicho masculino, nominativo, masculino, singular. Me has dado esos 3 datos. Simplemente como para que repasemos con todos. ¿Esta palabra de dónde viene? Viene de logos, logo, o.
¿Y qué significa? ¿Cómo la podemos traducir? Significa palabra, razón, Bravo. muchas cosas. Santiago, entonces mira, tú tienes acá una palabra que está en nominativo de género masculino y número singular. Para poder acompañar esta palabra, yo necesito un artículo que coincida con esos tres datos, es decir, que esté en nominativo, que sea al mismo tiempo masculino y que sea singular. ¿Cuál es el artículo que cumple con esas tres características? Es decir, el artículo nominativo, masculino, singular. ¿Cuál sería? Jo, Bravo. Jo. Entonces, jo es el artículo correcto que va a acompañar a la palabra logos. Jo, logos. Jo, logos. Gracias, Johan Santiago. Voy a pedir el favor a otro de ustedes. Llamo en este momentico a Orlando Junior. Presente, padre. Orlando, te presento una palabra, la analizamos y me dices después cuál sería el artículo correcto. Aquí tenemos la palabra jodón. Jodón. Vamos a ver si te acuerdas, es del primer vocabulario. Si no te acuerdas, pues tampoco es un pecado. Es un pecado que será perdonado si después te acuerdas. Jodón. ¿Cuál es la categoría gramatical de esta palabra? Sustantivo, padre. Muy bien. ¿Cuál es el caso de este sustantivo? Acusativo. Bravo. ¿Cuál es el género? Masculino. Bueno, ahí si te hago la corrección, esta palabra... ¿Qué me dices? Sí, sí. No es una palabra masculina, sino que es una palabra femenina. Tiene forma de masculino, pero realmente es una palabra femenina. Es una de Me esas... confundí el colorcito, padre. Como usted normalmente los azules los pone masculinos. Ay, tan bueno que los accidentes pasen. Menos mal no le cambié el color a esto. Bien, entonces es femenino realmente. ¿Y qué número tiene? Es singular. ¿De qué palabra viene esto? Jodos. Muy bien, ¿el genitivo cuál sería? Jodos, jodú. Sí, bravo y G porque es femenino. ¿Qué significa esta palabra? Padre, si mal no recuerdo, es creo que senda o camino, Bravo, ¿no? puede significar camino. Jodos significa camino, método, método. Ahí está, método con un camino. Bien. Hijo, entonces ya me acabas de dar tres cosas. Me acabas de decir que es primero que todo, bueno, es un sustantivo, pero me dices que es acusativo, que es femenino y que está en singular. ¿Cuál es el artículo que cumpliría con esas tres características? Es decir, que sea acusativo, que sea femenino y que sea singular. Ten. Bravo, aquí lo tenemos nosotros. Mira que ya sí te salió con el color. Ahí, Ten, me encantó, padre. ten jodón, ten jodón. ¿Y cómo traduciríamos esta expresión? La primera la traducimos como la palabra o el verbo. Bueno, tantas maneras se puede traducir. ¿Cómo traducirías tú ten jodón? Padre, al camino. Bravo, al camino o el camino tranquilamente, dependiendo de cómo esté la frase. Ahí ya hay que formular un poco. Orlando, mi Dios le pague. Con mucho gusto, padre. Hagamos un último ejercicio acá. Voy a proponer esta palabra, una palabra que ustedes ya conocen porque nos sirvió como modelo de uno de los paradigmas que hemos visto. Voy a pedirle el favor, este caso, a García Tobo Luis Felipe, que está ahí pegadito de Orlando, como para no tener que ir muy lejos. Aquí estoy, padre. Bueno, hijo, Neanías. Vamos a hacer entonces el análisis morfológico de esta palabra. Primero, ¿qué categoría gramatical tiene Neanías? Es sustantivo. Bravo, es un sustantivo. ¿Qué caso podría, en qué caso podría estar declinado este sustantivo? Bueno, este es del paradigma.
de la primera declinación Sí. masculina. Bravo, bravo. En alfa. Para que sepas. Ese es el de alfa pura, entonces puede estar Sí. en nominativo singular. Bravo, puede estar en nominativo singular. Vamos hasta ahí. Entonces ya me dijiste su sustantivo, que está en nominativo singular, y el género ahorita lo sugeriste porque está en alfa pura masculina. Entonces aquí tenemos el sustantivo neanías, que está, mira las tres características, en nominativo, es masculino y es singular. ¿Cuál sería el artículo que se podría, que tengas que cumple esas tres características? Es decir, que sea el artículo nominativo masculino singular. Jo. Bravo. Entonces vamos a colocar jo. ¿Qué traduciría esta frase de acá? El joven. El joven, bravo. Perdón por el artículo que está aquí en alto, que lo podría haber colocado ahí en línea. Pero recordemos que esa terminación también podría tener otro caso. ¿Qué otro caso podría tener? Te lo pregunto a ti, Felipe, o a cualquier otro que quiera responder. También puede ser padre en acusativo plural. Bravo, también puede estar en acusativo plural. Entonces, si está en acusativo plural, las cosas van a cambiar, porque entonces sería un sustantivo, acusativo, masculino, plural. ¿Cuál es el artículo que cumple con esas tres características? Que sea acusativo, que sea masculino y que sea plural. Bueno, entonces como es masculino, entonces vamos a las terminaciones de la segunda declinación. Sí. Y la del plural es... Yo creo, padre... No, yo creo no, es tus. Bueno, aquí la voy a colocar, es tus. Entonces yo lo que ustedes quiero que vean es lo siguiente. Pipe, gracias. A usted, padre, muchas gracias. Bueno, ya Pipe había dicho que esto es el joven, o podríamos traducir a los jóvenes. O sea, una misma palabra podría tener dos artículos diferentes dependiendo de cómo definamos o cómo hagamos el análisis morfológico de esta palabra. Dicho esto, esta palabra analizada morfológicamente tiene dos formas realmente, porque puede ser nominativo o podría ser un acusativo, como lo acaba de escribir Felipe. ¿Qué es lo más interesante de esto? Que miren cómo la palabra termina. La palabra termina en neanías, ias, pero el artículo es jo. Neanías, pero el artículo es tus. A ver, ¿por qué digo esto? Me devuelvo un momentico al anterior. Porque aquí parece que hay coincidencias. Por ejemplo, jo, logos. O sea, el artículo suena o y la terminación de logos suena como el artículo. Pero hay que tener en cuenta que la concordancia no está en las formas que vemos, sino en lo que la palabra es, en lo que el sustantivo es. Si el sustantivo es masculino, el artículo tiene que ser masculino. Aquí, por ejemplo, tenemos la palabra jodón. Su forma parece masculina. De hecho, ahorita Orlando, el primer intento decía que era masculina, incluso porque la letra en la terminación aparece masculino. Sin embargo, el conocimiento nos lleva a nosotros a saber que no es una palabra masculina, sino femenina. Entonces, el artículo debe concordar no tanto con la forma de la terminación, sino exactamente con la morfología de la palabra. Es decir, esta es una palabra que está en acusativo y que es femenino y singular. Sobre todo lo femenino, entonces aquí está. El artículo concuerda exactamente con la morfología de la palabra, no con su apariencia, con su forma, con lo que vemos. A veces hay coincidencias, como en este caso de acá, pero lo que tiene que concordar es con su morfología, como a propósito lo vemos acá en el primer ejemplo. Mire, tenemos jo, pero la terminación es as. Hay una coincidencia, o mejor, concordancia con la morfología, y como en el caso del acusativo plural, tus, y hay una concordancia con la morfología. Esa concordancia tiene que ocurrir. La concordancia es como lo podemos definir como una coincidencia, y debe ocurrir siempre ¿en qué aspectos? En el género, en el número y en el caso. O
como lo hemos manejado en su orden, en el caso, en el género y en el número. Pregunto, ¿alguno tiene alguna duda, alguna dificultad, alguno no ha comprendido? Pueden preguntar en este momento. Bien, si no hay dificultad, entonces pasemos a otro elemento a tener en cuenta, que esta es la pregunta que me realizaban la última clase y que ya puedo responder a partir de acá. Ahora, ya ustedes saben cómo se traduce el artículo griego, que generalmente lo hemos estado traduciendo con nuestros artículos en español. Ahora, recuerden una cosa, si una palabra en español es masculina, puede que en griego sea femenina. Entonces yo estoy traduciendo del griego una palabra femenina y la tengo que traducir al español, pues no la puedo traducir en femenino, porque en español esa misma palabra o ese mismo concepto obviamente es masculino. Aquí vamos a tener un ejemplo de ello. Ahora, ¿qué pasa cuando el artículo, cuando la palabra griega puede ser el sustantivo, carece de artículo, no está acompañado de artículo como se propone acá? Entonces, yo puedo traducir, como ya lo hemos hecho, esto ya lo sabemos, pero ahora lo quiero especificar. Yo quiero decir esto. Cuando yo me encuentro la palabra logos, por ejemplo, y no está precedida por su artículo ho, como lo acabamos de ver, yo tengo dos posibilidades de traducción. En la primera, puedo traducir en español usando el artículo indeterminado. Es decir, si veo logos, yo puedo traducir así, una palabra. Logos sin artículo sería una palabra. Logos con artículo sería la palabra. O simplemente no uso el artículo indeterminado, es decir, logos yo lo traduciría así, palabra y punto. Recopilo, si ho logos tiene artículo, lo puedo traducir como la palabra. Si carece de artículo, a logos lo puedo traducir con el artículo indeterminado español, es decir, una palabra, o logos lo puedo traducir simplemente sin hacer uso de ese artículo determinado, así, palabra. Y aquí el ejemplo de la traducción, porque hologos o logos, recuerden que en griego es una palabra masculina, pero en español es una palabra femenina. Yo no puedo traducir el palabra o el palabro como si estuviéramos en estos enredos que actualmente se están proponiendo en cuanto al género de las palabras. Yo debo de traducir con la corrección, es decir, yo traduzco más que las formas de las palabras, traduzco es el concepto de la palabra. Si la palabra en griego realmente es masculina, pero en español es femenina, tengo que traducir con lo femenino. O sea, yo tengo que hacer lo que puedo a la hora de traducir, no puedo forzar la traducción. Puedo traducir, por ejemplo, el número. El número aquí es singular, entonces el número sí lo puedo respetar porque se me permite respetarlo. Pero también hasta donde se me permita respetarlo, porque a veces en griego aparece una palabra que, por ejemplo, la traigo acá a colación a Anderson, que justamente y como todos los años me surgen, me hacen la misma pregunta. Dentro de la sexta lección aparece la declinación del nombre Andrés. Pues resulta que Andrés es un término, como por ejemplo Juan y Andrés, tienen plural y tienen dual. Entonces, cuando yo me encuentro el término Andrés en plural o en dual, ¿cómo lo traduciría al español? Diría Andréses. Bueno, en español eso no existe. Entonces, ¿cómo traducir, por ejemplo, la palabra Andrés, que está dentro del texto del taller? ¿Cómo traducirla? ¿La traduzco en plural? No, cuando llegue al plural o cuando llegue al dual, simplemente digo dos Andrés. Cuando esté en plural, coloco Andrés, o unos Andrés, o a unos Andrés, o de unos Andrés, o para o con unos Andrés. Pero no tengo que colocar Andréses porque nosotros en la lengua española no manejamos ese tipo de cosas. Pero, repito, en griego sí. Entonces, si yo me encuentro la palabra Andrés, digamos que está declinada en genitivo plural,
Yo al traducirla no puedo traducir de unos Andreses, sino de unos Andrés. Eso suena extraño, eso no va a pasar, pero lo que quiero decir, queridos muchachos, es que eso puede suceder en griego. En griego la palabra podría estar en genitivo plural. Yo como la traduciría, la puedo traducir como de unos Andrés o de un Andrés, de acuerdo al contexto. Yo tengo que en la traducción adecuarme a la lengua en la que estoy traduciendo. ¿Hay alguno que quiera hacer una pregunta o que tenga alguna duda a partir de lo que yo estoy diciendo? Padre. Tengo dos preguntas. ¿Quién quiere empezar? Junior. Hágale, Junior. Por ejemplo, no entiendo, pues, parte práctica la B. Pues, si yo traducir al español, pues, igual necesariamente tendría que colocar un artículo, ¿no? La pregunta tuya es muy lógica. Sí, la pregunta tuya es muy lógica, pero en algunos contextos es innecesario. Yo creo que con un ejemplo que voy a dar después se va a comprender esto todavía más. Pero, por ejemplo, en poesía no necesariamente yo tengo que poner artículos. Por ejemplo, no sé si te acuerdas, bueno, de esta expresión que dice así: palabra es tu ley para mis pasos. No sé si te acuerdas de eso, o tu ley es palabra para mis pasos. Luz en mi sendero. Entonces, mira, ahí por ejemplo la expresión palabra y la expresión luz no están acompañadas de artículos. O sea, en español puede existir que yo utilice un sustantivo sin necesidad de acompañarlo con un artículo, ni determinado ni indeterminado. Eso también puede ocurrir, como ocurre en griego puede pasar eso. Ahora, obviamente, si tú ves que es más claro colocar un artículo y en este caso indeterminado, pues lo puedes hacer. Depende del traductor, depende de la claridad que encuentre el traductor y sobre todo cómo esté analizando lo que está analizando. Yo acabo de analizar, por ejemplo, una poesía. Tu ley es palabra para mis pasos. Si yo dijera, por ejemplo, tu ley es una palabra para mis pasos, eso sonaría como un poquito extraño. Sonaría como que la ley del Señor es una palabra entre muchas palabras. Pero el salmista pretende decir que la palabra real o la única palabra es esa. Entonces, por eso dice, tu ley es palabra para mis pasos. No sé si sea claro, Orlando, el ejemplo que te estoy proponiendo. Sí, padre, comprendo. Pero entonces, en el ejercicio de traducción, uno podría inclusive colocar un artículo indeterminado, un artículo determinado, o simplemente no colocarlo dependiendo del contexto. Exactamente. De manera pues de que tenga sentido en español. Exactamente, hijo. Tú puedes hacer, dependiendo del contexto, lo que creas mejor. Por ejemplo, en los ejercicios de declinación que yo les he propuesto, generalmente yo les pido que coloquen el artículo indeterminado para habituarnos a eso, a que cuando no tiene artículo, pues es una cosa que podría ser indeterminada. Cuando tiene artículo es necesario colocar su artículo. Cuando ustedes me colocan, por ejemplo, en los ejercicios de declinación de los sustantivos, la palabra logos y me dicen, me escriben en la traducción esto así, la palabra, ahí habría un error porque ahí no hay un artículo. Ahí lo que hay es una palabra que puedo traducir o con el artículo indeterminado una palabra o simplemente traducir como palabra. Lo importante es que se diferencie cuando hay presencia de artículo y cuando no hay presencia de artículo. Ah, ok. Bien. Y otra pregunta. Dime, hijo. Pues ya como pues usted en la clase pasada dijo que en español habían pocas palabras, pues existían, pero que había muy pocas palabras neutras. ¿Usted me podría dar un ejemplo de ello? Que no... Sí, hijo, en español generalmente los conceptos abstractos se tienden a identificar como palabras neutras. Por ejemplo, cuando yo digo lo bueno, si yo digo el bueno se referiría en este caso a una persona o a una cosa, el carro bueno,
el hombre bueno. Pero si yo digo lo bueno, mira que estoy utilizando el artículo lo que corresponde a lo neutro en español. Y entonces eso bueno no se va a referir a un hombre o a una mujer. Lo bueno puede ser, por ejemplo, un consejo. Aunque el consejo es palabra masculina, pero cuando yo lo digo, lo bueno se refiere a una situación, a una cosa que no tiene género específico, entonces lo incluimos dentro del género de lo neutro, lo bueno. No sé si ese ejemplo pueda servirte. Lo bueno, lo santo. Bien. Bien, había otro que iba a hacer alguna pregunta. No, padre, ya le respondió con lo que le respondió a Junior. Bueno, listo. Bueno, dicho esto, miren cómo, por ejemplo, se hace en la traducción, pero es bueno también tener en cuenta lo siguiente, que no siempre es válido traducir todas las palabras griegas al español. El primer texto que nosotros estudiamos, que nosotros transliteramos, o sea, nuestro primer texto al cual nos acercamos en este curso de griego fue tomado del Evangelio de Marcos. Y aquí en el Evangelio de Marcos aparecía la siguiente frase. Yo le voy a pedir el favor a uno de ustedes que me la lea. Llamo en este momentico a, puede ser John Wilmar Cardona Gómez. Sí, señor. John Wilmar, ¿me lees esta frase en griego que está acá? Toi, Esaiai, toi, profete. No te me vayas a ir, hijo. Esto aquí está traducido para el profeta Isaías. Pero miren cómo el griego escribe esta cosa. Vamos a hacer el análisis morfológico, Wilmar. Toi es un artículo que está concordando con Esaías. Y mira que Esaías tiene también la terminación del dativo, una iota suscrita. Bueno, no vamos a hacer el análisis morfológico de Esaías, simplemente del primer artículo. Bueno, este artículo ya sabemos lo que es, pero te pediría cuál es el caso, que ya lo acabo de decir, pero en todo caso es bueno repetirlo. Wilmar, ¿cuál es el caso de este artículo? ¿Está en nominativo, está en acusativo, está en genitivo, está en dativo? ¿En qué caso está? Padre, nominativo. Mírala, el nominativo termina así, el nominativo no es ho. Dativo. ¿Qué género podría ser? Padre, dativo singular. Es un dativo singular, muy bien. ¿Y qué género podría ser? Padre. No te escuché, si ya lo dijiste, no te escuché. Cuéntame qué género, que es que se me cortó de pronto la comunicación. ¿Qué crees que género es? Dime. Yo no te escucho, si me estás hablando, no Padre, te... masculino. Bravo, masculino, sí, porque está concordando con Isaías y hasta donde sabemos, pues, es masculino. Y generalmente esto lo traduciríamos así, para él, Isaías. Si yo traduzco literalmente cada una de las partes, esto sería complicado, porque yo diría aquí, para él, Isaías, y mira, Wilmar, que aquí tienes otra vez el to, el mismo dativo masculino singular. Para Isaías, para él, y aquí tenemos otra palabra. Vamos a hacer el análisis morfológico de esta palabra. ¿Cuál es la categoría gramatical de esta última palabra, Wilmar? Padre, sustantivo. Es un sustantivo. ¿En qué caso está? Padre, en dativo. Bravo. ¿Cuál es el género de esta palabra? Profeta.
Este género, padre, masculino. Bravo, es masculino. ¿Y de qué declinación será? Masculino, esto es de la segunda declinación. Wilmar, acabas de romper en mi corazón y lo que quedaba. Es de la primera declinación. Lo utilizamos incluso como modelo. No, primera declinación por la terminación. Ok, es de la primera declinación. ¿Cuál de esas declinaciones será? Si es masculino, Claro, padre. ¿cuál de esas? Es de la primera declinación por la terminación. ¿Y cómo llamamos a esa declinación? ¿Eso es alfa qué? Padre, eso es alfa impura larga. Bravo, es alfa impura larga. Aquí tenemos entonces la declinación. ¿Y esto qué significa, Wilmar? Eso significa profeta. Recuerda cómo se dice profeta, está en el vocabulario. Sí. Sí, hay unos es que como yo tengo fallas con el internet. Tranquilo, por eso es que no lo escucho bien. Tranquilo, no hay problema. Ya voy a seguir yo, ya te agradezco a ti, ya sigo yo. Para todos, entonces aquí teníamos para el Isaías, para el profeta, si yo tradujera literalmente. Pero eso no es correcto. Ni siquiera es correcto decir para el Isaías el profeta. Pero así está el texto en Marcos 1, versículo 2. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando yo voy a traducir una expresión de estas al español, pues yo la tengo que traducir correctamente al español. Y basta decir para el profeta Isaías. Para el profeta Isaías. Eso nos llevará a un tema que veremos al final de esta lección sobre el orden de las palabras en la lengua griega. Hasta el momento, los ejemplos que yo he propuesto en los exámenes o en los quizzes de vocabulario van a un orden que se parece más al español que al griego. Pero miren cómo es el orden en griego. Coloqué el nombre propio al principio y después la característica o digamos la profesión al final. Y en cambio en la traducción digo para el profeta Isaías. Y miren, aquí he eliminado prácticamente la traducción de este artículo. No me servía a mí en la traducción. Pero en griego es absolutamente esencial colocar ambas cosas. Esto lo llegaremos a ver obviamente. En otras ocasiones tenemos que decir que mientras que en español tengo que colocar un artículo, quizás la lengua griega no lo tenga. Entonces yo tengo que tener siempre en cuenta a la hora de traducir, y esto para cualquier lengua es válido, cuál es la lengua a la que estoy traduciendo, cuáles son sus reglas y sus dinámicas, de manera que mi traducción no sea una traducción extraña, rara. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos que intentan hacer una traducción literal de las cosas y está bien. Lo literal a veces es adecuado, pero que sea literal sin incumplir con las reglas de la traducción, perdón, con las reglas de la lengua a la cual estoy traduciendo. Yo escucho que por ahí hubo algún movimiento de micrófono. ¿Alguien va a hacer alguna pregunta? Padre. Hola. De pronto en español ese profeta no cumple como la función como un adjetivo, pues como calificando a Isaías, por eso es que se elimina el... Bravo, bravo, tú ya intuyes varias cosas ahí. Sí, aunque profeta realmente es un sustantivo y eso la morfología no lo dice, profeta está en función de describir a Isaías. Y entonces parecería que es un adjetivo. Pero no confundamos, los sustantivos también se utilizan para describir las cosas, que parecen adjetivos. Y de hecho, miren que hay una concordancia. ¿En qué hay concordancia? Que mientras Isaías es un dativo masculino singular, profete también. Todo esto está concordando. Pero es correcto lo que tú dices, parecería en función de adjetivo. Sí, es un sustantivo que está con esa función de describir algo de otro sustantivo. Eso es correcto. Bien, dicho esto, entonces voy a mostrarles algo más. He aquí.
ya con esto concluimos nuestra clase del día de hoy. La descripción morfológica de los artículos. Beta prima, la descripción morfológica de los artículos. A ver, como hicimos con los sustantivos, como hicimos con los verbos, ya es necesario que aprendamos a describir un artículo. ¿Y cuáles son los elementos, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho, cuáles son los elementos que una partícula como el artículo nos puede dar o puede contener? Voy a proponer un ejemplo. Voy a tratar de describir el artículo tais. Voy a hacer la descripción morfológica de tais. Lo primero, así como hicimos con el verbo o con el sustantivo, es preguntarnos por la categoría gramatical. Es decir, tais, ¿qué es? ¿Es un verbo, un sustantivo o un artículo? Eso es lo primero que yo me pregunto. Son las tres categorías que hasta el momento hemos estudiado o estamos estudiando. Tais. Entonces yo ya sé que eso es un artículo, pues porque lo acabo de ver. Luego de eso, cuando yo sé que es un artículo, tengo también que saber que el artículo me puede dar varias informaciones. La primera de ellas es el caso. Cuando ya hemos estudiado tais y veo esta terminación ais, yo ya sé absolutamente a qué caso pertenece. Yo tengo que definir si es nominativo, si es acusativo, si es genitivo o si es dativo. Y ya sé que esa terminación es del dativo porque no hay otro caso que replique esa misma terminación. Entonces diré caso dativo. Al mismo tiempo puedo dar la idea del género. El género del artículo en cuanto tal es femenino. Eso se ve sobre todo por la vocal temática alfa que pertenece en los artículos a el género femenino. Y también puedo dar el número. En este caso es número plural. Esta es la terminación propia del dativo femenino plural. ¿Qué más tendría yo que decir? Yo tengo que decir eso de dónde viene. En este caso, como hablamos de artículo y femenino, entonces yo voy a colocar el artículo femenino al nominativo singular. O sea que este ejercicio va a ayudar a que yo sepa correctamente hacia dónde apuntar, hacia qué género apuntar y hacia el nominativo singular. De esa manera yo estoy recordando varias cosas, asimilando otras y ubicándome bien en cuál es el paradigma que utilizo para declinar este artículo, es decir, el paradigma de G-Hyde. Y luego pues tengo que traducir la palabra, el artículo que tengo acá, no este, de dónde proviene, sino el artículo que estoy analizando, tais. Tais, ¿qué traduce? Tais puede traducir para las o con las. Bueno, eso dependerá mucho de dónde nos estemos ubicando. Para la, para o con las. Entonces aquí está la descripción morfológica con estos datos. Categoría gramatical, caso, género, número, de dónde proviene, qué traduce. Repito, categoría gramatical, caso, género, número, de dónde proviene y qué traduce. Mira, te voy a presentar entonces un artículo. Tú tienes ahí tu cuaderno. La idea de este ejercicio que vamos a hacer es que nos vamos desapegando del cuaderno y que empecemos con el mirar lo que tenemos en pantalla, la forma y poder definirlas con solo verla. Bien, vamos a comenzar entonces. Yo te hago las preguntitas de la morfología y tú simplemente me respondes, ¿ok? Listo, padre. Bien, categoría gramatical. Artículo ¿Cuál es el caso de este artículo? es acusativo. Bravo. ¿Cuál es el género de este artículo? Femenino. ¿Cuál es el número? Es singular. Muy bien. ¿Y de qué artículo viene el nominativo? G. Bravo. ¿Cómo traduciríamos este artículo que tienes acá? A la. Bravo. A la. Bravo. A la. José Daniel, te agradezco mucho. Lo hiciste muy bien. Listo, padre. Bien, ¿quién me quiere ayudar con el siguiente? Padre, yo.
Hágale yo. Juan Andrés. Juan Andrés, démosle pues. ¿Cuál es la categoría gramatical? Padre, artículo. Bravo. ¿Cuál es el caso de este artículo? Dativo. Muy bien. ¿Cuál es el género? Masculino. Muy bien. ¿Cuál es el número? Singular. Muy bien. ¿Y de dónde viene? ¿De qué artículo al neutro? Es que al neutro. ¿De qué artículo al nominativo? Jo. Muy bien. Denominativo. ¿Cómo traduciríamos esto? Para él. Muy O bien. con él. O con el bravo, Juan Andrés. Muy bien. ¿Algún otro podría ver algo más en este artículo? Muchas gracias, padre. A ti, gracias por hacer el ejercicio. De todo podríamos decir algo más. Juan Andrés acaba de decir que es un artículo dativo masculino singular. ¿Podríamos decir algo más de este artículo? También podría ser neutro, padre. Claro, podría ser un artículo neutro, dativo neutro, también singular, porque tiene la misma forma. Aunque aquí, pues, puse el color azulito, pero no importa, podrían ser las dos cosas, podría ser o neutro o podría ser masculino. En el contexto es donde tenemos que determinar específicamente qué es. Bueno, alguien que me ayude con este. ¿Quién me quiere ayudar? Sí que yo le ayudo, padre. Dale, Dani. Entonces empecemos. Categoría gramatical, Artículo. caso, Dativo. bravo, género, Masculino. número. Plural. ¿De dónde viene este artículo? ¿De qué artículo al nominativo? Jo. ¿Y qué sí que traduce? Para los o con los. Bravo, Dani, te agradezco mucho. ¿Podríamos decir algo más de este artículo? Yo creo, padre, que también nos puede ayudar en los neutros, si no estoy Claro, mal. es la misma terminación de los neutros, o sea que este artículo puede ser o masculino o puede ser neutro con las mismas especificaciones que tú acabas de dar, excepto que en la procedencia ya procedería de to y no de jo. Eso ya dependerá del contexto. Y para concluir, gracias Dani, para concluir, uno último que me ayude. Pidámosle el favor. ¿Quién va a hablar? ¿Quién es yo? Aló. Orlando Junior. Dale, Orlando. Bien, ¿cuál es la categoría gramatical? Artículo. Caso, Nominativo. género, Femenino. número. Singular. ¿De dónde viene? Pues ahí está, no hay mucho más que decir. ¿Qué traduciríamos? La. La. Correcto. Es el correcto análisis morfológico de esta palabra que forma, por ejemplo, en este caso, para este caso concreto, sería el nominativo femenino singular, cuya traducción es la.